bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias a ti. Luz Paz Agras, que es doctora arquitecta por la Universidad de A Coruña y máster en Arte, Museología y Crítica Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha realizado una estancia postdoctoral en la Escuela de Arquitectura del University College of London, con una beca de posgrado de la Fundación Barrier, y además ha investigado en otros centros internacionales de Viena, Hannover, Chicago o La Habana. Desde el año 2004 desarrolla trabajos en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y el comisionado de exposiciones, por lo que ha recibido reconocimientos tanto nacionales como internacionales, tanto a nivel individual como con diversos equipos y colectivos. Inicia su labor docente en el año 2009 en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, donde en la actualidad eres profesora titular en el área de composición y formas parte del grupo de investigación en composición arquitectónica y patrimonio, a la vez de miembro del Centro de Investigación Interuniversitaria de los Paisajes Atlánticos Culturales. Muchas gracias por venir. Nada, a ti, encantada. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestras vidas, en todos los ámbitos, y el patrimonio es uno de ellos. ¿A qué retos nos enfrentamos, según tú, en este contexto? Pues la verdad, a grandes retos. Esa es la realidad. Yo creo que muchos de ellos ya conocidos y otros todavía para explorar, ¿no? Por una parte, nos enfrentamos o digamos que nos vamos a poder apoyar en nuevas herramientas de gran utilidad. Y esto, a su vez, pues, como pasa cuando se produce un cambio de estas características o una oportunidad de esta magnitud, pues en cierta medida también es un cambio de paradigma, ¿no? De nuevos conceptos, nuevas maneras de enfocar la propia idea de patrimonio, cómo actuar sobre él, etc. Da un poco de vértigo el ser consciente de la envergadura de estos cambios, ¿no? En tu opinión, ¿existen referentes a lo largo de la historia que puedan servirnos de cierta guía para abordarlos, para enfrentarlos? Sí, bueno, muchos referentes. La verdad es que la historia, bueno, yo soy profesora de teoría en un departamento de teoría e historia de la arquitectura y la gran utilidad de la historia, además bueno, pues del placer del conocimiento, ¿no? Y de saber de dónde venimos, también es la utilidad de poder aprender, ¿no? De lo que ha pasado y cómo en otros momentos pues, nos hemos enfrentado también a retos de estas características, distintos, ¿no? Pero de estas características. Y bueno, por citar algún ejemplo, en el mundo de la arquitectura, en el siglo XX, por ejemplo, el movimiento moderno, que supuso claramente un antes y un después en el mundo de la arquitectura, las arquitecturas de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, los grandes maestros de la arquitectura, que comenzaron a fraguarse antes, podemos decir casi como en el mundo clásico, ¿no? Hay, digamos, una conexión, ¿no? Con otros momentos anteriores, pero que fue en el siglo XIX cuando se empieza a plantear, a teorizar sobre estos temas, y es en el siglo XX cuando estos arquitectos, diría arquitectas, pero muy poquitas en esos momentos, dan ese paso tan importante, viene dado por el gran cambio que ha generado el mundo de la industria. No podríamos entender el uso de los nuevos materiales, el uso de las nuevas técnicas en la arquitectura, ¿no? Que da lugar a esos proyectos que hoy ya son patrimonio, ¿no? Pero de los que somos deudores, incluso en nuestra arquitectura contemporánea, no podríamos entenderlo sin su vinculación a los cambios y a la potencialidad que introdujo el mundo de la industria, la técnica, la idea del progreso, ¿no? Estas arquitecturas están vinculadas a esa idea. Y, por tanto, no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar a algo de esta magnitud, ¿no? Y parece que la historia nos dice, este es un ejemplo, en el mundo del arte podemos citar también ejemplos muy claros, siempre nos dice, en todo caso, que es mejor entenderlo como una potencialidad, ¿no? Y no sentir miedo o rechazo hacia lo nuevo, sino pues, ser consciente de las limitaciones, los cambios, pero de alguna manera yo diría, ¿no? De subirnos a la ola del progreso y la
pues los nuevos caminos que abren, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en el mundo del arte, que yo creo que es muy significativo, que explica muy bien el filósofo Walter Benjamin en su ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? En donde aborda cómo los nuevos medios, en este caso las vanguardias de principios del siglo XX, que se ven, el mundo del arte, ¿no? Tradicional, la pintura, la escultura, se ve sacudida por la irrupción de nuevos medios como la fotografía o el cine, como eso que podríamos pensar que acabaría con el objeto artístico, ¿no? Porque bueno, Walter Benjamin incide sobre todo en la idea del aura, de la originalidad, ¿no? Y de repente ahora tenemos medios que pueden reproducir una misma imagen X veces, reproducirla industrialmente X veces y, por tanto, ataca directamente a las bases de las características fundamentales de un objeto de arte, ¿no? Y hemos visto cómo no solo no ha pasado eso, sino que eso ha sido base, esas nuevas metodologías, esos nuevos medios han sido base para que se dé un paso hacia el arte moderno, el arte de vanguardias, el arte contemporáneo incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en una situación, un momento ahora de transición, de entender que hay unos nuevos medios que no deben de asustarnos, pero a la vez ser conscientes de que obviamente están produciendo cambios, ¿no? Pero siempre se han abordado, ¿no? En ese sentido positivo y yo creo que estamos ahí también. Y en la arquitectura, en algo que identificamos siempre como una cuestión física, como una cuestión material, ¿cómo encaja este mundo virtual? ¿Hablamos de realidades paralelas? Sí, bueno, yo la verdad es que hoy creo que ya este concepto de realidad como máxima en el que podemos identificar casi como un único punto de vista, ¿no? La verdad absoluta, yo creo que eso ya no, si ya no, ya estaba puesto en cuestión, ahora ya con estos medios más todavía, ¿no? Porque es más real el mundo virtual, es más real el mundo físico. Estamos ya en una realidad, por utilizar el mismo término, más, no sé, que podemos a lo mejor pues, definir como híbrida, ¿no? En donde hoy en día todos, el mundo occidental al menos, vamos con un móvil, ¿no? Que nos permite hacer cada vez más conexiones, las redes sociales, que en un primer momento puede parecer que es un mundo separado, ¿no? De la vida real, ¿no? Y la vida en las redes sociales, en el ámbito virtual, hoy en día es difícil de separar, ¿no? Y esto pasa también, también en el mundo de la arquitectura, ¿no? Incluso pensando en esas nuevas realidades que se empiezan a plantear, bueno, ya hay una trayectoria, ¿no? de términos que oímos y que forman parte también ya de nuestro día a día, ¿no? El metaverso, las realidades aumentadas, ¿no? Que es como la realidad entendida como lo físico y se aumenta, ¿no? con datos virtuales, etc. Estamos en un momento en el que esto se está hibridando cada vez más, ¿no? ¿Y estos nuevos parámetros se están incorporando ya a la investigación, a la práctica profesional o se está hablando de futuro? Bueno, en algunos casos yo creo que estamos hablando ya de pasado, no solo ya de presente, ¿no? Pero desde luego forma parte, ¿no? de nuestro mundo contemporáneo, de nuestro presente, desde metodologías ya tan básicas de trabajo como, por ejemplo, la construcción de los modelos BIM. Esto está incorporado a la práctica profesional. No todos los estudios a día de hoy trabajan con estas metodologías, pero bueno, cada vez más las exigencias de administraciones depende, ¿no? Pero ya muchas exigen la construcción de estos modelos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, claro, esta forma de trabajar permite, por una parte, incluso la deslocalización de las colaboraciones, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Yo creo que en este mundo del que estamos hablando, una de las claves, desde luego, es la colaboración disciplinar, ¿no? Porque no se puede abordar ninguno de estos
los aspectos únicamente desde una perspectiva, no únicamente desde la perspectiva arquitectónica o desde cualquier perspectiva necesita ir acompañada de otras visiones, ¿no? Y, por ejemplo, este modelo, el BIM, que es el que más se ha instaurado, permite ese trabajo colaborativo ya de base y al final lo que conlleva es la creación de un modelo que se aproxima, pues en el caso de un edificio se aproxima al edificio, en el caso de un edificio patrimonial podemos representar gráficamente esa pieza patrimonial de una forma muy precisa y además analizarlo para plantear las posibles intervenciones, llegado el caso, ¿no? Si es lo que se está viendo en ese proceso. Y además, no solamente como imagen, como representación, ¿no? Que eso sí que se ha ido trabajando de diversas maneras ya desde hace tiempo, sino que estos modelos nos permiten estar a la vez aunando un montón de datos, ¿no? Que tienen que ver con la construcción, con el comportamiento de ahorro energético, climatológico, etcétera, ¿no? Y además permite que no es que alguien esté trabajando sobre ese aspecto en un apartado, digamos, y que después lo sumemos en un proyecto. No, permite aunarlo, ¿no? Y considerarlo en todos los sentidos también para poder tomar decisiones que puedan considerar todos esos datos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya, como te digo, es algo que está ahí, con lo que se está trabajando ya bastante habitualmente. Pero bueno, esto ya en un mundo así muy especializado ya se considera como muy básico, ¿no? Hay muchas otras potencialidades que más a nivel de investigación quizás hoy en día, pero bueno, que se están planteando, ¿no? Desde iniciativas más arcaicas, ¿no? Casi de valorar las posibilidades, incluso los hándicaps, ¿no? de estas metodologías, hasta otras ya más sofisticadas, con construcción de gemelos digitales, o que, bueno, sí que podemos hablar más después de estos temas, ¿no? Pero desde luego es algo que forma parte del hablar de patrimonio hoy, de arquitectura, ¿no? Bueno, pues esto forma parte de este mundo, como no sé si decir todas las disciplinas, pero probablemente, ¿no? Probablemente. Sí. Da la impresión de que todo esto nos aboca, ¿no?, a un mundo globalizado en el que se igualan los procedimientos, las metodologías. Pues mira, yo creo que por una parte es verdad que estos mundos más globales, ¿no?, nos llevan también a un concepto de patrimonio más general. Pero a la vez yo creo que está pasando, de hecho, bueno, pues trabajando sobre temas de rehabilitación, de intervención en el patrimonio, lo estamos viendo ahora, que por otra parte está habiendo un resurgir, por lo menos, en cuanto a poner sobre la mesa la necesidad de la recuperación de lo local, ¿no? De lo local en cuanto a un tema identitario, los materiales de cada lugar, las técnicas de cada lugar, etcétera, ¿no? Que parece, en cierta medida, bueno, puede parecer un tanto contradictorio, ¿no? Con esa idea más de globalización, de un conocimiento más global. Y yo creo que ahí hay un reto, de hecho, ¿no? Que es el poder, el necesitar incorporar esa parte más artesanal, más local, que esto no se quede atrás, ¿no? En este mundo más tecnificado y más global. Por ejemplo, en el caso concreto del patrimonio, es verdad que comentaba antes que contamos con herramientas que nos permiten analizar, estudiar un edificio de una manera mucho más ágil y muchísimo más precisa con estas herramientas que lo que podíamos hacer antes, ¿no? Pero es cierto que al final cuando se plantea una intervención sobre ese patrimonio, digamos, pues simplemente algo tan sencillo como consolidar un muro, ¿no? Tenemos que saber
cómo está construido ese muro, tenemos que dar una respuesta para ver cómo podemos mantener ese muro, a lo mejor pues hay que incluso completar su construcción y para eso necesitamos que pervivan las técnicas tradicionales, ¿no? Que pervivan las técnicas tradicionales, en el fondo que haya gente que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Porque parece que vivimos un poco en la nube, pero es que al final el patrimonio, tenemos un patrimonio inmaterial, pero también un patrimonio material, tangible, ¿no? Que tenemos que trabajar con él, que tenemos que tocar y ese es un mundo, es un conocimiento que por desgracia se va perdiendo, ¿no? Las nuevas generaciones no hemos aprendido esos oficios de una manera directa, ¿no? No hemos aprendido esas técnicas de una manera directa. Tenemos otros mecanismos, ¿no? Y otras herramientas como es pues la documentación, la investigación, ¿no? que recoja y que mantenga y que publique incluso, ¿no? Que divulgue cómo eran esas técnicas para poder contar con esa base de conocimiento para poder mantener nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, por una parte es verdad que está esta idea más globalizadora de lo que entendemos por patrimonio, puede ser muy similar aquí que en otro lugar, pero a la vez está esa otra parte diferenciadora que yo creo que cada vez también tiene mayor intensidad. Tenemos que ser conscientes de que el concepto de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? No es el mismo hoy patrimonio contemporáneo que hace un tiempo. De hecho, a través de las teorías del restauro podemos trazar una línea de evolución como en distintos momentos hemos considerado que algo tiene un valor patrimonial y en otros se ha considerado de otra manera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hoy también jugamos con estas herramientas y donde yo digo también, ¿no? que existe este reto de hacer que no perdamos ese otro mundo más local, del lugar, ¿no? Más manual, más de tocar el material. Y uno de los aspectos que parece que se democratiza es el acercamiento del conocimiento a la sociedad. Y en el caso concreto del patrimonio, que puede presentarse como una herramienta muy relevante. Sin duda, sin duda. Diría que he estado hablando de metodologías de trabajo, pero diría que en el tema, sobre todo de divulgación, ¿no? De poder divulgar, que es el conocimiento, el ver lo que es patrimonio, llegue a la mayor cantidad de gente posible, yo creo que estamos en un momento en el que nunca ha sido tan fácil, ¿no? Pero no solamente eso, sino también la oportunidad que se abre de la participación ciudadana, ¿no? Entendida como es la ciudadanía al final la que tiene que defender ese patrimonio, ¿no? Y para defender ese patrimonio tiene que entender, tiene que de alguna manera hacer suyo, ¿no? esa reivindicación. Y yo creo que en ese sentido pues las nuevas tecnologías son una herramienta fantástica. Hablemos ahora en concreto de la transformación digital del patrimonio, del impacto de la inteligencia artificial, metaverso, con cierto temor que llegue a sustituirnos en el análisis de la realidad o incluso en la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestro papel en este caso? Sí, bueno, yo en este sentido soy escéptica. Yo creo que no se nos va a sustituir como comentaba antes, en el mundo del arte o de la arquitectura, que tampoco no se ha sustituido nada. Lo que pasa es que se han ido dando respuestas pues, más acordes con el mundo contemporáneo que le ha tocado vivir a unos creadores en un momento y nos toca vivir a nosotros hoy. Claro, no conocemos las respuestas, pues las hay que ir inventando de alguna manera en el día a día, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, igual que pienso que el potencial de todas estas aplicaciones e incluso de la inteligencia artificial es muy alto en cuanto a manejo de datos, de documentación, creo que también el poder acercar a una gran cantidad de gente esos datos, el tener que tomar decisiones, que es lo que hacemos continuamente con el patrimonio, implica un proceso creativo que yo creo que ahí no nos van a poder sustituir, ¿no? Siempre va
a haber alguien que va a tener que decidir, tomar determinaciones que no son exclusivamente técnicas, ¿no? Que quizás si fuesen exclusivamente técnicas, parametrizadas, si se pudiesen de alguna manera, si se pudiese establecer una relación absolutamente lógica, ¿no?, entre un análisis y la toma de decisiones, pues bueno, a lo mejor pues, ahí podemos entender que estas tecnologías pueden, pueden hacer una buena aportación, ¿no? Pero, claro, cuando, por poner un ejemplo, nosotros analizamos un edificio para explicar por qué es patrimonio, ¿no?, a qué valores patrimonial responde ese edificio, por qué debemos de mantenerlo, ¿no? Ya solo la determinación de decir debemos de mantenerlo, sí, no, esa decisión ya no es únicamente técnica, ¿no?, porque implica muchos otros aspectos, ¿no?, muchos otros aspectos que pasan por la propia experiencia del lugar, ¿no?, que eso sí que no es sustituible en ningún caso. La propia experiencia del lugar, la memoria, la gente que lo ha usado, que ha estado allí, atesora, incluso la empatía, ¿no?, con la gente, con la ciudadanía que defiende o que ha vivido ese patrimonio. Con lo cual, esos aspectos no son sustituibles. Y después tomar determinaciones en un proyecto de intervención en el patrimonio es un proyecto arquitectónico. Y un proyecto arquitectónico implica la consideración de múltiples factores, ¿no?, y la respuesta va a ser también una respuesta creativa. Con lo cual, la arquitectura es una disciplina que para los que damos clase en arquitectura siempre decimos, ¿no?, bueno, es que es complicado enseñar arquitectura porque no solo son aspectos técnicos, ¿no?, sino que hay mucho más, ¿no?, es un gran cóctel de análisis, de tratar de entender una realidad para que surjan unas preguntas, ¿no?, y cuando esas preguntas surjan poder dar respuestas. Pero esas respuestas al final no son exclusivamente técnicas, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay conceptos, hay aspectos a valorar que siguen pasando por visitar el lugar, por tocar el material, por hablar con la gente, y eso no podemos perderlo, ¿no?, porque sería como empezar de cero ahora, ¿no?, y no tendría ningún sentido. Se comenta cada vez más el riesgo de retroceso en avances sociales que ha costado mucho lograr, como la inclusión de la perspectiva de género. ¿Cómo se debería de proceder para no perder estos logros? Claro, la verdad es que diría que no sé cómo deberíamos de proceder, pero que algo sí tendríamos que hacer, ¿no? Porque no sé si tendría que ser a través de alguna regulación, porque claro, al final lo que estamos haciendo con estas tecnologías es buscar unas respuestas que nos van a salir a partir de un compendio de datos, ¿no? Pero esos datos, los datos que se introducen, van a ser determinantes para esa respuesta, ¿no? Con lo cual, pues el tema de género es muy claro cuando pues en un determinado trabajo, hasta ahora pues siempre ha estado vinculado fundamentalmente a profesionales de un género, pues la respuesta que vamos a tener es que en una selección de personal pues, va a vincularlo a ese mismo género, ¿no?, que en general va a ser al género masculino, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todas estas, digamos, todos estos logros que se han ido consiguiendo, que son indudables, ¿no?, a lo largo del tiempo, lo que ha mejorado la sociedad en ese sentido, no podemos ahora permitir que de repente, pues porque por la facilidad de hacer un proceso selectivo, por la facilidad de, no sé, seleccionar temas prioritarios de investigación, o nos quedemos anclados al pasado. Con lo cual, eso, pues de alguna manera, no sé, por ejemplo, en la AESIA, ¿no?, y estas instituciones que en principio deben regular ciertos aspectos, como por ejemplo en este caso el tema de los sesgos de género, se lo he oído comentar muchas veces a gente que está trabajando en estos temas, ¿no?, gente de informática y tal. Me parece fundamentales.
¿Y cómo abordar esto con las nuevas generaciones? Pensando ya de un modo específico en la formación, en la docencia, ¿se les puede enseñar, se les puede ayudar, acompañar? Pues pregunta complicada, pero yo diría que con las nuevas generaciones yo creo que también hay una buena oportunidad de aprender con las nuevas generaciones, porque por mi propia experiencia como docente, claro, todos vemos que las nuevas generaciones han nacido ya como con una relación natural, ¿no?, con estas nuevas herramientas. Mientras que nosotros estamos un poco ahí en medio, ¿no?, como intentando acercarnos, pero a la vez hemos aprendido, ¿no?, todavía en un mundo distante. Y yo creo que aquí un poco el peligro, y diría peligro además con las nuevas generaciones, es que piensen que esto es algo absolutamente novedoso, que vamos a partir de cero, que además los resultados, ¿no?, obtenidos de una aplicación de este tipo son absolutamente ciertos, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo. Con lo cual, a mí me parece que es fundamental aprender con ellos a ver el alcance que tienen estas herramientas, ver las problemáticas que surgen y, sobre todo, yo creo que transmitir criterios de actuación, ¿no? Yo recientemente tengo una experiencia con un grupo en clase en el que, pues con trabajos que de modo más tradicional, ¿no?, de trabajos de investigación sobre distintos temas, uno de los grupos trabajó con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? También un poco para romper esta idea de que el profesorado vamos detrás de los alumnos persiguiéndoles para que no las usen, ¿no? Cuando yo creo que si el ejercicio, el trabajo pedagógicamente consiste en que no las usen, ¿no?, me parece perfecto, pero si no, es como luchar, ¿no?, contra molinos, me parece, no va a tener mucho sentido. Entonces, en este caso, la experiencia fue muy buena porque además era un grupo bastante acrítico con estas aplicaciones, ¿no? Hicieron el trabajo como sus compañeros, pero con estas dinámicas, ¿no? Y al final las conclusiones fueron interesantísimas porque ellos mismos, ellos y ellas, porque eran chicos y chicas, fueron analizando qué aspectos consideraban que estaba muy bien los resultados que hallaban en estas aplicaciones y que otros había que corregir, ¿no? Y entonces al final de las conclusiones aparecía un párrafo, ¿no?, que decía algo así como sería recomendable revisar los resultados de, ¿no? Claro, con toda la razón, ¿no? Pero yo creo que pedagógicamente fue muy interesante y, desde luego, para nosotros como profesorado, interesantísimo, ¿no? Porque además la facilidad de manejo que tienen ellos, yo creo que ahí tenemos que hacer un tándem, no tanto profesor-estudiante, sino que hay que hacer ahí un tándem para abordar estos temas. Y ya para finalizar, ¿qué aspectos clave crees que deberíamos de considerar en el binomio patrimonio nuevas tecnologías? Pues hemos hablado de muchas cosas, así un poco por sistematizar. Yo creo que lo primero, entender que estamos hablando de un potencial de futuro. Negarse a trabajar con estas tecnologías va a ser casi imposible, casi no va a ser una opción, pero aunque lo fuese, parece que no debe de ser así, sino que tenemos que entender que hay un potencial, pero a la vez también considerar que en el fondo son herramientas, ¿no? Y que todo lo que la tradición, la historia, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, siempre lo que aprendemos es poco, ¿no? Siempre, pero por supuesto que no es que tenga su validez, es que es fundamental, ¿no? Y que nos tiene que servir también para armarnos de criterios, ¿no? De criterios para, incluso también de criterios y también de un enfoque también crítico, ¿no? Porque una de las claves también en este caso yo creo que es tener una actitud crítica, no acrítica con estos temas, ¿no? Y desde luego en este sentido la formación
formación es fundamental y desde luego la colaboración multidisciplinar, ¿no? Porque ya lo comentábamos antes, no se puede dar una respuesta únicamente desde una parte más técnico-informática, ¿no? Que es clave, fundamental, pero todo el conocimiento específico de cada materia, en este caso pues yo hablo desde el mundo del patrimonio, es fundamental. Pues muchas gracias, Luz. Muchas gracias por compartir tu visión y tus pensamientos al respecto de estos retos que tenemos por delante y que ya estamos abordando desde el mismo presente. Nada, muchas gracias a ti.